Buenas tardes, Tomémonos. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer? le saluda Rosmary Torres. Hola, Bueno, Romari, ¿cómo estás? bien, gracias. Bueno, confianza alta sería productividad, sería energizante, Sí, sería agradable, ok, dinámico, muy bien, sería estimulante. Y muy bien. pues, y baja confianza sería frustrante, agotador, Sí, muy desagradable, bien, difícil, insatisfactorio, ok, aburrido, ok, peligroso puede ser también, peligroso, poco productivo, alarmante. ok, muy bien. Gracias, Romari. Hiciste el ejercicio muy bien. Des en cuenta Gracias. que, ok, es importante a la hora de tomar decisiones la confianza. Y la confianza no solamente propia, sino la confianza en el ambiente que nos rodea. Ustedes simplemente ubíquense en un momento de sus vidas en donde hayan tenido que tomar alguna decisión y sientan que tal vez el ambiente que acompañaba en ese momento para esa decisión era una confianza baja, o en su defecto el ambiente que acompañaba en ese momento era una confianza alta. Y aparecen una serie de elementos que acompañan a ese momento. Entonces aquí ustedes se van a dar cuenta que la intervención de Romari fue muy acertada. Yo les organizo acá. Sí, puede ser que cuando la confianza esté baja, tengamos un ambiente insatisfactorio, posiblemente un ambiente que en cierta manera nos surge arriesgado, difícil, agotador, estresante, complicado, frustrante, desagradable, aburrido, poco productivo, peligroso, alarmante, hasta doloroso. Y cuando la confianza está alta, puede ser estimulante, seguro, dinámico, emocionante, divertido, fácil, productivo, energizante. Inclusive puede haber un riesgo, pero como que nos animamos a abordar ese riesgo. Y entonces ahí es donde viene la importancia de tomar una decisión. ¿Cómo movemos las fichas? Y una de las propuestas que yo les hago es, hablemos de la confianza. ¿Cómo la confianza puede influir? Ahora, nosotros a veces por naturaleza podemos tender a ser desconfiados, porque la vida misma nos lo ha enseñado, o podemos ser confiados, o en su defecto nos gusta implementar la confianza inteligente. La confianza inteligente es una mezcla entre la emoción y la parte mental, la capacidad de pensar y diseñar y construir confianza, la capacidad de análisis. Entonces podríamos decir que nosotros normalmente tenemos una predisposición a confiar o a no confiar. Creo que a veces nos han enseñado, ya hay frases que acompañan como nuestras vidas, o sea, algo así como, más vale seguro que la policía, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y bueno, hay una serie de creencias que nos han acompañado y que posiblemente nos enseñan a no confiar, pero sucede que la confianza es importante, porque cuando tenemos confianza, la velocidad para tomar decisiones es mucho más rápida. Obtenemos resultados mucho más rápidos cuando hay un ambiente de confianza o cuando hay una confianza sobre nosotros mismos, un nivel de autoconfianza adecuado. Entonces yo acá les presento en esa diapositiva, ok, si la predisposición a confiar es una emoción que nos acompaña y que hemos aprendido también en nuestras vidas, la capacidad de análisis es algo que podemos agregarle para que haya una confianza inteligente. ¿Y cómo vamos a tener en cuenta la capacidad de análisis? En este caso, tres elementos fundamentales: oportunidad, riesgo y credibilidad. Pero quiero insertar ahí el concepto de lo que yo defino como confianza. La confianza a veces es un pacto secreto. Y cuando hablo de un pacto secreto, es que es un tema del que nosotros normalmente no hablamos.
O sea, nosotros vemos muy fuerte, muy duro, el hecho de decirle a una persona, no confío en ti. O este ambiente o las personas que están acá no me inspiran confianza, como que es algo que no solemos hablar, no le solemos poner voz. Entonces, partimos de que como que la confianza está ahí como un pacto secreto. O sea, parece que existe, se deduce que debe estar, pero la pregunta es si en este ambiente en el que te mueves actualmente hay personas en las que no confías. ¿Y qué haces al respecto? O cuando vamos a tomar decisiones, ¿qué podemos observar? Entonces hay tres columnas que sostienen la confianza. Imagínense ustedes una mesa de tres patas. Por un lado tenemos una pata que sostiene la mesa, que es la credibilidad. Y la credibilidad la relaciono con me cumplen lo que me prometen o cumplo lo que prometo. Entonces gozamos de buena credibilidad o en el ambiente en que nos movemos, las personas que nos rodean tienen buena credibilidad. Nosotros tenemos buena credibilidad sobre esas personas y básicamente está relacionado con cumplir lo que se promete. Por el otro lado tenemos otra patica de la mesa, que es la sinceridad. Y la sinceridad tiene que ver con el gerenciamiento de la realidad. O sea, las afirmaciones o hechos son falsos o son verdaderos. No hay un tinte diferente. Entonces, son sinceros conmigo, soy sincero con los demás, soy sincera con los demás. Entonces, la sinceridad es otra de las tres patas que sostiene la confianza. Y tenemos otra tercera patica que sostiene esa mesa, que es la competencia. Competencia tiene que ver, o desde el punto de vista de saber hacer. ¿Soy competente en esto? ¿O las personas que me rodean son competentes en lo que hacen? O sea, ¿saben hacer? Y ahí yo les invito a que jueguen mentalmente con alguna persona o alguna organización, no solamente hablemos de personas, podemos hablar también de empresas, que a ustedes no les inspire confianza, o sea, que ustedes desconfíen un poco y filtren esa falta de confianza en esas tres columnas que les acabo de decir. Sinceridad. ¿Esa organización o esa persona es sincera conmigo? Dos, competencia. ¿Esa organización o esa persona sabe hacer lo que dice que sabe hacer? ¿Es competente? ¿O esa persona o esa organización me cumple lo que me promete? Y ahí, ¿para qué sirve eso? Para que nosotros podamos trabajar la confianza. Entonces, ese slide que tengo aquí proyectado habla de la capacidad de análisis y habla de la oportunidad, del momento, de lo que se presenta, de cuando hay que tomar esa decisión. Y habla de calcular y tratar de disminuir el riesgo, porque en muchas decisiones que tomamos en nuestras vidas que son importantes, pues hay algún nivel de riesgo. Y no es que debamos o podamos tener el control absoluto de la situación, porque a veces tenemos que tomar decisiones en donde no tenemos el control absoluto. Y entonces hay que tratar de minimizar el riesgo. Y por el otro lado está también la credibilidad. Estas tres no son las tres patas que sostienen la mesa. Esas tres son tres elementos que sugerimos tener en cuenta para tener capacidad de análisis y construir confianza inteligente. Pero en el caso que les invito a que piensen sobre una persona o una organización que no les inspire confianza y que tengan en cuenta esos tres elementos, sinceridad, competencia y credibilidad, me gustaría que me escribieran en el chat o alguien que quiera habilitar el micrófono. ¿Cuál de esas tres patas creen que está fallando frente a esa persona o esa organización? Sin necesidad de nombrar a la persona, no es necesario. Pero, ¿cuál de esas tres columnas creen ustedes que puede estar fallando en ese caso hipotético o en ese caso que les puede estar sucediendo a ustedes? Así que si quieren, por favor, escribirme en el chat, háganlo.
o en su defecto habilitar el micrófono. Claudia, me Bueno, está yo, salvando la vida. En el caso Cuéntame, de Claudia. la falta de credibilidad o predisposición en una persona, en una organización es, digamos, la falta de gestión en que se incurre, el no colaborar, eso, el no tener en cuenta que puede ser uno mismo el afectado en cualquier situación, eso. Ok, muy bien. Gracias, Claudia. ¿Alguien más iba a intervenir? sí, yo nuevamente. Bueno, también Cuéntame. coincido con ella, la credibilidad, pues en este caso sería decir que se va a hacer cierto, o sea, quieren unos compromisos, pero solamente queda en palabras, no se materializa y nuevamente se vuelven a hacer nuevos compromisos y nuevamente se incumple, pues para mí está fallando la credibilidad. No hay Ok, compromiso, no hay compromiso. bien, diríamos que puede ser que la interpretación es no me cumplen lo que me prometen, en este caso, por lo que traes, porque no hay compromiso, falta compromiso. Es un término que se habla hoy en día en las organizaciones que se llama accountability y habla básicamente de esa capacidad de reacción de las personas y un nivel de compromiso alto. Y a veces pasa en las organizaciones, en los equipos de trabajo o en su efecto en los medios que nos movemos, que a veces sentimos que las personas no tienen ese compromiso. Y entonces, ustedes simplemente piensen también qué es aquello que ustedes se han prometido y no se han cumplido en algún momento. O sea, cuando comenzamos, cuando llega el fin de año y cogemos las 12 uvas y cada uva es un deseo para el 2022. Entonces, a veces decimos un ejemplo, este año voy a hacer ejercicio, voy a cuidar mi cuerpo, mi salud, pero termina el año y no lo hacemos. Y entonces también comenzamos nosotros a perder la credibilidad sobre nosotros mismos, ¿no? A perder los niveles de confianza. Igual sucede en las organizaciones, en las personas, en las comunidades, inclusive en el país. O sea, si ustedes observan el sentimiento o la falta de confianza que pueden tener muchos o podemos tener muchos colombianos sobre nuestro país, tiene mucho que ver también con esos tres elementos, ¿no? Como una insatisfacción y un deseo de que las cosas cambien. Qué bueno que pudiéramos vivir en un país en donde haya muchas cosas que se puedan modificar. Y cuando se pierde esa esperanza para tomar decisiones, básicamente se está perdiendo la confianza. Entonces, ahí básicamente mi intervención y mi sugerencia es, observen cuál de esas tres columnas no está muy fortalecida para que podamos intervenir sobre ellas. Pero una cosa es la confianza inteligente y otra cosa es la confianza ciega. La confianza ciega se traduce en credibilidad, o sea, en ser crédulo. Ser crédulo es confiar en todo, sin tener un elemento de análisis, sino estar predispuesto emocionalmente a confiar. Y puede ser que algunos de nosotros también, en algún momento de nuestras vidas, hayamos sido crédulos, hayamos confiado ciegamente, ¿no? Ahora, la pregunta que surge ahí, ¿qué experiencias les han condicionado a ver el mundo a través del lente de la confianza ciega o de la desconfianza? ¿Qué experiencias en nuestras vidas nos han llevado, una de dos, o a confiar ciegamente o a desconfiar incondicionalmente? O sea, podemos haber tenido en nuestras vidas experiencias que nos han llevado básicamente a eso. Te damos una bienvenida, Daniela, a este espacio. Bien, entonces acá les muestro en un cuadrante
¿cómo es que funciona ese tema de la confianza para la toma de decisiones? ¿Qué solemos hacer? ¿Cómo nos comportamos? ¿Y cómo podemos buscar intervenir o analizar el comportamiento que tenemos nosotros a la hora de tomar una decisión basado en la confianza? Entonces, si ustedes ven la parte superior izquierda, aparece la confianza ciega. ¿Y qué quiere decir eso? Poco análisis y mucha predisposición a confiar. O sea, poco análisis y alta disposición a confiar. Entonces tendemos a ser crédulos, por decirlo de cierta manera. Si ustedes lo ven en la parte inferior izquierda, aquí les señalo, la desconfianza sería poco análisis y poca predisposición a confiar. La falta de confianza es cuando ya nosotros tenemos demasiado análisis sobre una situación y poca predisposición. Y la falta de confianza puede ser también basada en experiencias pasadas. Si yo hice alguna vez un negocio, una inversión, compré una casa, no me fue muy bien, es posible que la siguiente vez que lo vaya a hacer voy a entrar con falta de confianza. Entonces voy a analizar bastante y voy a tener poca predisposición para confiar. Y si lo ven en la parte superior derecha, la confianza inteligente implica análisis, una muy buena cantidad de análisis, pero también una buena predisposición para confiar. A tener el deseo de confiar, pero también analizar la toma de la decisión. Y entonces ahí aparecen esos elementos tal cual como se los decía. Por un lado, la confianza ciega, credulidad. La desconfianza genera indecisión. Entonces ustedes simplemente váyanse a, tengo que tomar una decisión, suelo ser indeciso, suelo ser indecisa. Es posible que la desconfianza te acompañe. ¿Sí? Ahora, cuando tengo falta de confianza, tiendo a sospechar. Eso como cuando decimos de eso tan bueno no dan tanto. ¿Sí? O sea, ya entramos, de entrada estamos sospechando. Y cuando tenemos una confianza inteligente, nos acompaña el buen juicio para tomar decisiones. Ustedes pueden observar en ustedes mismos o en alguna persona que les rodee que ustedes consideren que tiene un buen juicio para tomar decisiones. Siempre va a haber alguien ahí en nuestras vidas que admiramos porque esta persona tiene muy buen juicio para tomar decisiones. O le va bien en los negocios, o ha tomado decisiones importantes muy positivas en su vida, o X o Y, y son personas normalmente que tienen buen juicio. ¿Sí? Entonces hay tres creencias sobre la confianza. Por un lado, debemos creer que somos dignos de confianza. O sea, que nosotros podemos confiar y generar confianza. Debemos creer que se puede confiar en la mayoría de las personas. O sea, no todo el mundo no es confiable. Hay una gran mayoría de personas que son confiables. Y debemos creer que la confianza es la mejor manera de liderar. Y ahí me detengo un poco porque créanme que en mi labor como coach ejecutivo y coach de equipos, me encuentro a diario ambientes de trabajo, equipos de trabajo, en donde la confianza está un poco fraccionada y es muy difícil liderar desde ahí. Los líderes necesitan construir confianza en sus equipos. ¿Cómo tú puedes ver que un equipo o una persona o en una relación inclusive de pareja hay una confianza fortalecida? Cuando las personas se permiten ser vulnerables. O sea, si te pones a pensar, ¿con quién me permito ser vulnerable? Con seguridad lo haces con una persona en la cual confías. Entonces, ¿cómo sería estar en un espacio de trabajo o cómo sería estar rodeado, no sé, en una unidad de negocio o en un emprendimiento o en algún tipo de transacción que ustedes hagan, con personas en las cuales confiamos y que nos permitimos ser vulnerables? Y ser vulnerable implica
poder decir tengo miedo, poder decir no sé, poder decir me preocupa, poder decir, o sea, abiertamente temas que a veces nosotros no decimos porque definitivamente tenemos que como construir una barrera, una armadura que nos cuide y nos proteja. Si ustedes ven a sus hijos o no sé, al niño que fueron o que fuimos, cuando éramos pequeños no nos preocupaba eso. En nuestra niñez nos permitíamos ser vulnerables sin ningún problema. A medida que fuimos creciendo, fuimos construyendo una forma de protegernos. Y básicamente, ¿qué es lo que protegemos? Protegemos la vulnerabilidad. No nos permitimos ser vulnerables. Nos cuesta decir no sé, nos cuesta decir tengo miedo, nos cuesta manifestar porque sentimos que vulnerabilidad es igual a debilidad y sucede que no es lo mismo. Todos los seres humanos somos vulnerables y creo que esta época que estamos transitando de la pandemia nos enseñó mucho de eso, ¿no? Nos ayudó a recordar lo vulnerables que somos. Entonces, básicamente la confianza tiene estricta relación con eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hola Wilmer, ¿cómo estás? Bienvenido Wilmer. Bienvenida Gibi. Yo trato de saludarlos a todos y a todos apenas estén ingresando. Pero bien, hasta el momento, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Bien. Gracias, Claudia. Por favor, pueden escribir en el chat para que no sienta que estoy hablando solamente con Claudia y con Rosemary. Gibi dice, gracias, interesante el tema y tu abordaje. Gracias, Gibi. Gibi, ¿desde dónde estás conectada? Daniela, ¿desde dónde estás conectada? Gibi, también estás desde Neiva. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, entonces, la confianza como un elemento fundamental para la toma de decisiones. Entonces aparece un fenómeno que se ha determinado a nivel corporativo, como les decía, hace aproximadamente como una década que apareció este concepto, y es el síndrome del impostor. Hola Sergio, gracias, muy buen tema desde Bucaramanga y de la seccional San Gil. Bienvenido Sergio. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor, una vez estaba haciendo una sesión de coaching para las personas que no están muy familiarizadas con el coaching. El coaching es una herramienta de acompañamiento de aprendizaje que utilizan muchas organizaciones para desarrollar el potencial tanto de los equipos como de los ejecutivos o profesionales o colaboradores de una organización. Entonces, contratan a un coach, que en este caso es mi rol, para que acompañe a una persona que necesita trabajar en algunos elementos o competencias para desarrollar su potencial. No necesariamente basado en problemas, porque a veces lo utilizan con personas que son súper talentosas y que quieren seguir potenciando, pero también a veces se acompañan a personas que de pronto no han podido superar algunas barreras en su trabajo, a nivel profesional, a nivel de su vida, y lo hacen por medio de esta herramienta de aprendizaje. Y estaba acompañando a una persona, un ejecutivo de una firma, una ejecutiva de una firma corporativa internacional, ella radicada en la Ciudad de México, y estábamos en la sesión de coaching cuando de pronto me habló de que sentía que tenía el síndrome del impostor. Y me llamó mucho la atención, ¿cómo así el síndrome del impostor? Básicamente son personas que sienten que han tenido logros y éxitos en sus vidas a nivel profesional, pero que a veces lo relacionan como fue un golpe de suerte. O sea, no creen en sí mismas y sienten que como las personas las ven, en este caso estoy hablando a nivel profesional,
no son iguales a eso, son menos que lo que que las calidades que las personas creen que tienen. Entonces juzgan que están engañando a los demás y a eso se le llama el síndrome del impostor. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Que muchas veces nosotros nos falta fortalecer nuestra confianza propia, nuestra autoconfianza, y eso hace que a veces no nos creamos capaces de llevar a cabo alguna situación, o en su defecto, como dicen por ahí, no nos lo creemos. No creemos que somos tan buenos como los demás nos ven. Entonces, ahí decidí traer este tema a la toma de decisiones porque considero que si tú no crees o no te crees lo bueno o lo buena que eres en algún aspecto de cómo la gente te ve y sientes que posiblemente este síndrome del impostor te está acompañando, pues la toma de decisiones desde ese lugar es muy compleja. Entonces diríamos que esto, como lo cita la doctora Valerie Jung, dice, esto es más común de lo que crees. O sea, según la investigación que ella desarrolló, dice que 7 de cada 10 personas en algún momento de sus vidas han vivido ese síndrome del impostor. Entonces es que nos ha pasado en algún momento, qué bueno poder identificarlo. Personas que consideran que son exitosas, que han logrado tener cargos de algún tipo de responsabilidad o en su defecto han tomado muy buenas decisiones en su vida, a veces no creen que son tan buenos para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿y cómo hago para, si estoy transitando por ese síndrome del impostor y necesito tomar decisiones? Yo les propongo algunos elementos que pueden hacerlo. Miren, hace poco estoy acompañando a un profesional, hace poco no, por estos días he estado acompañando a un profesional que fue ascendido como director de calidad, seguridad en el trabajo y temas ambientales en una empresa, en una corporación en el área de producción. Y fue una persona que comenzó su plan de carrera. Es una persona relativamente joven, millennials, y ahora pues pertenece a un nivel de jefatura, tiene una serie de pares, y los pares, sus compañeros jefes, son personas que tienen mucha experiencia. Y esta persona que les digo estoy acompañando, en las reuniones me manifestaba no participar activamente porque sentía que desconocía muchos temas y no quería en algún momento fallar a la hora de emitir una opinión. Y podríamos decir que puede estar el síndrome del impostor por ahí acompañándonos en algún momento cuando estamos en un plan de carrera, hemos sido ascendidos o simplemente estamos tomando una responsabilidad interesante en donde estamos liderando un grupo de personas. Y ahí parte de las claves que nos pueden ayudar a entender que esto nos acompaña y que puede ser relativamente normal en algún momento. Y es, hombre, ser novato es bueno. O sea, cuando alguien que no tiene mucha experiencia o no tenemos mucha experiencia en algún tema, nuestras opiniones pueden ser importantes, interesantes, porque no estamos contaminados del ambiente que normalmente ya acompaña esa toma de decisiones. Entonces, ¿a dónde voy con este ejemplo? Es que si tienes que tomar decisiones que son nuevas en tu vida, nunca había tomado decisiones de este tipo, juega a favor el hecho de que no estés contaminado de ese ambiente y que el simple hecho de ser nuevos en ese espacio para tomar decisiones puede agregar valor. Entonces podemos atrevernos. También es importante, y es el siguiente elemento que les propongo, que podemos centrarnos más en lo que estamos aprendiendo que en los mismos resultados o nuestro performance o nuestro rendimiento. A veces nos preocupan más los resultados y nos olvidamos del aprendizaje que estamos teniendo a la hora de tomar decisiones. Alguna vez escuché una frase que dice que los problemas del hoy tienen que ver con decisiones del pasado.
posiblemente en este momento alguno de nosotros esté viviendo una situación o muy positiva o una situación no tan positiva por decisiones que tomamos en el pasado. Y ahí, si me refiero a este punto, centrarse más en lo que aprendes que en lo que rindes, mi reflexión sería, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido a raíz de tomar esa decisión? Porque eso que hemos aprendido nos va a ayudar a tomar futuras decisiones. Entonces, concentrarnos más en lo que estamos aprendiendo, que a veces solo concentrarnos en el resultado puede ser no tan bueno, ¿no? Entonces, démosle valor al aprendizaje, que es importante. El otro elemento que ayuda a cómo podemos trabajar el síndrome del impostor cuando nos acompaña es tomar conciencia del poder contemplar los hechos desde cierta perspectiva. O sea, algo sucede y poder salirme de ahí y contemplar lo que está sucediendo desde una perspectiva diferente es un aprendizaje súper valioso. Es un elemento que podemos tener en cuenta. Y lo otro que suele suceder es que el síndrome del impostor acompaña mucho a las personas que les gusta ponerse la vara muy alta, que son autoexigentes, que cada vez quieren ser, diríamos que la perfección les acompaña. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Hombre, hay que reconocer cuál es el nivel de exigencia que normalmente tenemos de nosotros mismos. ¿No les ha sucedido a veces que nos damos muchos golpes en las partes, nos autoflagelamos por situaciones o decisiones que tomamos? Somos muy duros con nosotros mismos, somos muy exigentes con nosotros mismos. Y entonces lo que hay que entender es, si yo conozco o reconozco el nivel de exigencia que suelo tener, pues a veces frente a ciertas situaciones o decisiones que vayamos a tomar, puede funcionar cambiar esos guiones internos que hacen que siempre nos enfrentemos a una situación de estrés. O sea, suelo estresarme demasiado a la hora de tomar una decisión. Ok, reconoce cuál es el nivel de exigencia que te acompaña. Cuando decimos cambiar los guiones, es como reformular esa frase que siempre nos acompaña. O sea, tengo que hacerlo bien, no puedo cometer un error, no puedo equivocarme, le tengo miedo al fracaso, bueno, una serie de guiones que nos acompañan que a veces tenemos que llegar a reformular porque están ahí presentes y eso hace que básicamente nos estemos autoflagelando demasiado. Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? Quisiera escucharlos. Quisiera escucharles. Voy a ver acá cuántas personas estamos en el chat. Ok, Sergio, Sandra Barrera, Sandra Paredes, Marta Salazar. Cuéntame qué opinan, Daniela, Cami. ¿Cómo les ha parecido la conversación hasta el momento? Sonó una silla, alguien se acomodó, me imagino que va a intervenir. Estamos muy callados. Claudia, me imagino que estás pensando, no voy a intervenir porque siempre intervengo yo. De pronto es que la gente es callada en algunas personas porque son tímidos. Su actuar es timidez de pronto. Puede ser, puede ser. Gracias, Claudia. Con respecto a lo que hemos hablado, ¿alguien se conecta con alguna experiencia vivida o alguna situación? ¿O esto que les estoy trayendo es, bueno, no, como que de lo que está hablando Iván a mí no me toca realmente, nunca he vivido, nunca has tenido, nunca he sentido el síndrome del impostor, el tema de la confianza me funciona muy bien, no he tenido problemas, o en su defecto es algo que ustedes pueden llegar a notar en el ambiente, que eso suele llegar a suceder. No quiero...
¿Me escuchas? Te escucho perfecto, Luz Marina. Gibi. Vivi, claro que sí. Ok, buenas noches para todos. Buenas noches. Por eso digo que el tema es muy interesante frente a la confianza, ¿no? Que es algo esencial y más en nuestro diario vivir como en el desarrollo personal y profesional. Pero la confianza es esencial y tú muy bien lo describías, ¿no? Es una desconfianza, una confianza primero en mí misma, ¿no? En lo que yo soy capaz de hacer, en lo que yo sé, ¿cierto? Pero también tengo que saber de lo que voy a aprender y de aprender de ese entorno, pero siempre sujeto a que depende de donde esté, la toma de decisiones tiene que ir como pegada a un resultado, a un producto al cual estoy yo enfrentándome. Y frente a ese ejemplo que tú decías, el amigo fue ascendido a un cargo directivo y que ahí, así uno haya estado en esa empresa, se generan unos espacios y como unos medios, pero que cuando está uno en el cargo directivo es mucho más el compromiso de esa confianza para la toma de decisiones, que esa toma de decisiones tiene que ir de la mano y fuera de la mano es en coherencia con ese eje misional y visional que tiene la empresa, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, uy, pero mi compañero como que le subió el cargo a la cabeza porque ya no nos mira con el mismo rigor, la misma confianza. Y resulta que no es así, uno está, pero si es que en el cargo directivo ya está pensando es en la producción de la empresa, invitando también a los compañeros a que logremos precisamente ese objetivo empresarial. Entonces, cuando tú hablas precisamente como ese impostor, yo decía, él seguro lo va a Iván de pronto lo va a relacionar que el impostor es aquel como que el que vemos que nos genera desconfianza y que no nos va a permitir avanzar. Pero no, tú tienes otro abordaje que me parece también muy valedero y lo estoy descubriendo precisamente el que tú dices, ¿no? Es impostor es que yo he ganado muchos espacios, he hecho unas buenas decisiones y no me he dado cuenta que era precisamente desde el entorno de impostor. Entonces, me encanta cómo lo están abordando y de verdad que me hace reflexionar que tanto en la vida personal como en la laboral uno ha tenido estos esquemas. Muchas gracias por la forma como lo traes y mira que date cuenta que el poder intercambiar conceptos y pensamientos nos ayuda a crecer a todos en conjunto. Y estoy de acuerdo contigo, mira, cuando nosotros asumimos un reto y pasamos a liderar a quienes fueron nuestros compañeros, no te puedes imaginar la cantidad de personas que desafortunadamente se han quemado, es como el término, porque no lo han logrado, porque liderar a los pares genera a veces una serie de conflictos, o sea, la persona cambió, ya no es mi amigo, o en su defecto, como era mi amigo, me doy el permiso de asumir ciertos comportamientos que no asumiría con un nuevo líder que simplemente no conocía y que lo eligieron y lo colocaron en el cargo, ¿no? Y eso requiere también una preparación en específico. Y lo del síndrome del impostor, básicamente se reduce a no creernos lo buenos que podemos llegar a ser frente a un tema y otorgarle esos resultados a la suerte, ¿no? Me ha ido bien, la vida me ha tratado bien, pero no nos la creemos. Y definitivamente debemos es reforzar ese creernos y tener confianza, ¿no? En que podemos tomar decisiones acertadas. Y cuando somos nuevos en un cargo, pues tenemos que atrevernos. A veces hay personas que la brecha entre el momento en que la curva de madurez, entre que el momento la persona fue nombrada en el cargo y su evolución para que se convierta en una persona que agregue valor con sus decisiones, a veces se convierte en una curva muy larga o una brecha muy amplia y tenemos que arriesgarnos a darnos el permiso de decir, bueno, soy nuevo y voy a dar mis opiniones al respecto. Así que te agradezco muchísimo tu participación. Marta, levantaste la mano, espero que no te hayas cansado con la mano arriba. No, señor, no me he cansado. Muchas gracias. Bueno. Bueno, buenas tardes, que yo llegué y el profe no me saludó, entonces me sentía como la impostora.
No me digas, no, qué vergüenza. Y saludo también a Claudita. Yo trabajé allá donde está Claudia, ahora donde trabaja Claudia. Y bueno, la experiencia mía. Porfa, Martica, prende la cámara para ver si yo veo tu rostro y recuerdo, porque de todos modos duramos año y medio de ausencia por la llamada pandemia. Marta Salazar, ¿en qué dependencia estuviste? De la unidad informática. Bueno, yo digo, cuando hablaba de la confianza, es más duro cuando no se confía en el jefe, ¿sí? Ok, Cuando interesante. Y eso pues ocurre o le ocurrió a otra persona, no a mí, ¿sí? Y entonces es muy duro trabajar así, y más en una entidad, digamos, no en una entidad privada, sino en una entidad del Estado, que pasan muchas cosas, se trabaja mucho porque Claudia es consciente y Claudia sabe que cuando dice el profe aquí darse cuenta, centrarse más en lo que aprendes que en lo que rindes, allá se aprende, mejor dicho, hay ciertas entidades donde se aprende, pero es más lo que toca rendir, que no queda tiempo como mucho para el aprendizaje, ¿sí? Y allá donde quedó Claudita ya es mucho trabajo, mucho corre. Y lo del impostor, yo llegué a la entidad, yo trabajé ahí ya 26 años en la rama judicial, pero yo estuve en el Consejo Superior y después pasé allá a la dirección y llegué como jefe. Entonces, el jefe no me apoyaba y las personas que tenía a cargo, pues me hacían sentir como la impostora y como que pasaron años para que medio me aceptaran. Pero bueno, ahí estuve demostrando y trabajando, ¿sí? Pero sí es muy duro cuando uno no tiene el equipo de trabajo, no confía uno en el jefe y no lo apoya uno el jefe con el equipo de trabajo que le asignan a uno, que le tocó, que es muy diferente, digamos, que pase en la empresa privada, ¿sí? Porque en la empresa privada no pasan esas cosas, ¿sí? Eso no pasa dependiendo como decías del muchacho del millennial que asentieron y que le daba miedo hablar. De pronto es por eso mismo, ¿cierto? Porque no es que tanto lo que uno se siente el impostor, sino que lo hagan sentir el impostor. Pero mira, Flor, que te sorprenderías de ver que en el sector privado... Marta, fuera Perdón, que Marta. me Qué cambié pena, el Marta. nombre. Marta Salazar. Marta, de verdad que te sorprenderías ver que en el sector privado también sucede muchísimo. Son unos juegos, son unas luchas de poder que se dan a veces dentro de los equipos de trabajo. Y es esa manera, ¿no? Es como, es jefe, entonces demuestre que es jefe, ¿no? Y si es nuevo, entonces venga y gánese al equipo. Son unas luchas de poder que se dan y en el relacionamiento es algo muy común independientemente del contexto. Por supuesto que hay sectores que tienen una característica en específico, pero se da mucho también en el sector privado. Se identifica bastante en el sector privado. Marta, gracias por tu intervención. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este tema? Continuamos. Buenas noches. Hola Sandra, ¿cómo estás? El tema se trata de toma de decisiones en momentos de crisis. Sí. Básicamente lo que se ha hablado es a nivel de empresas, pero también hay toma de decisiones en momentos de crisis personales, que uno a veces tiene que sopesar muchas circunstancias para efectos de tomar una buena decisión. Y sobre todo en estos momentos de crisis mundial,
con esta pandemia he tenido que tomar decisiones fuertes para efectos de tomar bastantes riesgos, independientemente de lo poquito que he escuchado. La mayoría de los que se encuentran en este webinar son empleados. Yo soy independiente y tomar decisiones ha sido bastante complicado, pero creo que lo que más me ha ayudado es confiar en mí y confiar en toda mi experiencia como abogada para poder salir adelante y tomar decisiones. Por decir, decisiones que mi hija salió del colegio, tiene que entrar a la universidad, pero estamos en momentos de pandemia, crisis económica, los ingresos no son los mismos, pero son riesgos que uno toma y afortunadamente se ven los frutos a la fecha, ¿no? Pero son tomas de decisiones bastante complejas y creo que lo principal aquí es confiar en uno y tener bastante proyección y confiar que siempre todo va a salir bien, ser positivo. Gracias, Sandra. Y qué bueno que me aterrizas un poco frente al tema, porque por supuesto que hemos utilizado un lenguaje corporativo, nos hemos enfocado a hablar sobre el trabajo, lo profesional, pero esto que les estoy compartiendo acá, si te das cuenta, aplica de la misma manera a la vida misma. Entonces, por supuesto que a veces nosotros en nuestro día a día, por ejemplo, te voy a traer un ejemplo, ¿cuántas veces el papá o la mamá ha juzgado y se ha dado duro pensando en que no es un buen padre? Pero sucede que todas sus acciones dicen lo contrario. Entonces ahí es donde aparece el síndrome del impostor. O sea, me autosaboteo, ¿no? No creo que estoy desarrollando una buena labor y sucede que sí la estoy desarrollando bien. Juzgo no saber y sucede que sí estoy haciéndolo de una manera adecuada. Y por supuesto que en esta época de pandemia muchos tuvimos que tomar una serie de decisiones, movernos a otro lugar, posiblemente alejarnos de la familia o en su defecto compartir con la familia constantemente y enfrentarnos al reto de la convivencia, por ejemplo. Entonces, claro que sí, y gracias por aterrizarlo, pero esto definitivamente cabe también para todo lo que tiene que ver con la vida misma y con la cotidianidad. Gracias. Luz Marina, levantaste la mano. Sí, al respecto de eso, de que la seguridad que uno tiene, importante cuando uno tiene el criterio, pero hay veces de pronto la persona al expresar lo que sabe, no lo dice con seguridad y eso la hace que su insuficiencia al decir lo que sabe, no le crean. Entonces esa partecita también es importante como uno aprenderla a manejar. No sé, a ver, por decir algo, una persona dice, está dañado el citófono, y resulta que todos los citófonos están funcionando menos el de esa persona. Dicen nosotros, pero es que el mío sí está funcionando, y la gente no cree que el de esa persona está dañado. Ok. Entonces, eso le da una inseguridad y le da como una insuficiencia que afecta al grupo, ¿sí? De que como que la persona es como la parte negativa que siempre dice, está afectada por el grupo. Entonces esa partecita también es como la que uno tiene que aprender a manejar. No sé cómo se haría. Sí, te entiendo. Es como cuando tú piensas que una persona no hace sino quejarse todo el tiempo y no está agregándole valor como hacerse la víctima. Hacerse y no es la víctima, sino que la realidad es una cosa, ella demuestra otro y la gente no cree que lo que ella dice es verdad y tiene toda la sabiduría. Sí, pero mira que ahí básicamente, ¿qué aplica? Es fortalecer la confianza entre las personas que se están relacionando ahí, ¿no? Cuando tú tienes confianza y se ha fortalecido la confianza, pues creemos cuando alguien levanta la mano y manifiesta una situación y le damos por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Sí. Si se queja por algo, pues hay que creerle y hay que prestarle atención. Pero estoy de acuerdo contigo que también a veces aparece la víctima, ¿no? Cuando hay ciertos comportamientos, podríamos decir patrón de comportamiento. A veces podemos conocer personas o hemos transitado por eso alguna vez en nuestras vidas, que hay un patrón de comportamiento de victimización también. Entonces, una de dos. Hay que atender el problema, pero también hay que observar
si hay un patrón de comportamiento, o sea, que se repita constantemente. Sí. Pero estoy de acuerdo contigo. Fortalecer la Muchas confianza. gracias. Gracias, Marina, por tu Gracias a ti, participación. Iván. Gracias. Bien. Entonces, todo por María. Cualquier cosa, estoy lista. Chao, mi reina. Se me cuida. Nos vemos ahora. ahí tenemos un micrófono activado para ver si lo pueden desactivar. Gracias. Muy bien. Había un ruidito como de un ventilador. Bien. Ahora, tenemos que tomar decisiones. Y decisiones o en el mundo corporativo o en la vida misma o como lo traía ahora Sandra, somos independientes o simplemente somos padres, somos madres de familia, cabeza de hogar o tenemos que tomar alguna decisión en nuestras vidas. Y hay situaciones que podemos controlar y hay situaciones que no podemos controlar, que es difícil controlarlas. O sea, vamos a poner un ejemplo sencillo, el clima. ¿Lo puedes controlar? No, no lo puedo controlar, entonces tengo que adecuarme. Y ahí partamos de definir la palabra decisión como tal. Entonces aquí les proyecto, es un corte que hacemos en el proceso de evaluación de un problema para adoptar la resolución que nos parece más adecuada. O sea, hacemos un alto y tenemos que adoptar una resolución, o sea, tomar una decisión. O sea, ¿por cuál camino me voy? Tengo 3 puertas, la derecha, la izquierda, la del centro, ¿cuál tomo? Vamos por una vía, hay una bifurcación o tenemos una disyuntiva, tenemos diferentes opciones, tenemos que optar por una. Y ahí aparece un concepto que es el gerenciamiento de la realidad. Y el gerenciamiento de la realidad lo adopto desde lo que tiene que ver con la ontología del lenguaje. ¿Y qué es el gerenciamiento de la realidad en la ontología del lenguaje? Son las afirmaciones, son los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del ser humano se adapta al mundo, o sea, se adapta a la realidad. Se hace desde un espacio de distinciones ya establecido. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago afirmaciones sobre conceptos que nosotros todos ya entendemos. Simplemente cuando tú haces una afirmación sobre un concepto que alguien no entiende, pues ya tenemos un primer problema de comunicación. Entonces, cuando decimos que un espacio de distinciones ya establecido, estamos hablando de un contexto de obviedad. Por ejemplo, si eres abogado como Sandra, hay unos contextos de obviedad en ese lenguaje que utilizan los abogados y que cuando se dirige hacia alguien y describe un hecho, pues debe ser en un lenguaje que las demás personas puedan comprender. Entonces, el lenguaje habla del fenómeno de los hechos. Ahí utilizamos unos conceptos un poquito filosóficos, pero a mí me gusta mucho criollizarlos. ¿Qué quiere decir eso? Es describir una situación cuando sucede, pero es describirla, no interpretarla, que es diferente. Describir es cuando la palabra se ajusta al hecho. Entonces vamos a decir que estamos en un webinar de toma de decisiones que organizó Juriscop y el área del Infecop. Y ahí lo que estoy haciendo es describiendo el hecho. No estoy diciendo si el webinar es muy bueno, si el docente o el profesor no es tan bueno, no, eso ya es una interpretación. Estamos describiendo los hechos. Por lo tanto, las afirmaciones o el gerenciamiento de la realidad puede tener 3 elementos, o puede ser verdadera, o pueden ser falsas, o indecisas. Y ahí es donde aparece el concepto del gerenciamiento de la realidad. Cuando hablamos del gerenciamiento de la realidad es cuando las personas son sinceras y se ajustan a la realidad o viven la realidad de una manera adecuada y la describen como es. Entonces, si alguien dice, estamos viviendo en una situación económica compleja y alguien dice, no es compleja, pero la persona le dice, pero espérate un segundo, los productos de la canasta básica han tenido un incremento superior al 50%. Yo con mi familia no hago sino hablar de los quesos. Yo vivo en La Calera, cerca de Bogotá. Me encanta el queso campesino y simplemente el año pasado o antepasado el queso campesino costaba la libra aproximadamente 6.000 algo
y hoy vale 10.000 algo. Entonces, gerenciamiento de la realidad es que antes costaba 6.000 y pico y que ahora cuesta 10.000, 10.500. Entonces, gerenciar la realidad es ser consciente de que hay una variación y describo el hecho. Antes costaba esto, ahora cuesta esto. Ahora, lo que interpretemos de esa realidad ya es otra cosa, pero la realidad es esa. No podemos ser ajenos a eso. Entonces, o es verdadero ese cambio en el precio de ese producto de la canasta básica, o es falso, o es indeciso. Hay personas que no lo saben, lo dudan, porque simplemente no gerencian la realidad de la forma adecuada. Ahora, ¿para qué sirve esto? Pues simplemente cuando tú necesitas tomar decisiones, debes tener un gerenciamiento adecuado de la realidad. ¿Cuántas veces no hemos tenido personas posiblemente que tienen un exceso de positivismo y se salen de la realidad y toman decisiones basados en ese positivismo? Y no es que seamos pesimistas, no, simplemente es ajustémonos a lo que está sucediendo y basados en los hechos, que pueden ser verdaderos o falsos, o indecisos, cuando no lo tenemos claro, sobre eso se toman las decisiones. Entonces, debemos tener como un compromiso social con respecto a la veracidad. A la veracidad, ¿en qué sentido? En que si yo hablo de una situación, pues yo tengo que aportar una evidencia, un testigo, la manera de poder comprobar que esto realmente está sucediendo, ¿no? Y eso es el gerenciamiento de la realidad. Ahora, el gerenciamiento de la posibilidad ya tiene que ver con la toma de la decisión. Y me baso nuevamente en la ontología del lenguaje y ahí hablo de las declaraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra ya no se adapta al mundo, sino al contrario, el mundo se adapta a la palabra. Entonces vamos a poner un ejemplo y te pido permiso, Sandra, para traer lo que nos comentabas. Y es, mi hija se gradúa y entonces va a pasar a la universidad. Y ahí hay que tomar una decisión. Y esa decisión se convierte en un gerenciamiento de la posibilidad. La realidad es que se graduó del colegio. La realidad es que posiblemente la niña tiene una serie de expectativas frente a su futuro. La realidad es que tenemos una situación económica X. La realidad es que en donde vivimos existen una serie de universidades con una serie de carreras. Sobre esa realidad nosotros tenemos que tomar una decisión que es el gerenciamiento de la posibilidad. Y a eso se le llama, dentro de la ontología del lenguaje, la declaración. Y la declaración es generar una nueva realidad. O sea, las decisiones lo que hacen es generar nuevas realidades. O sea, si ustedes conocieron a alguien, sienten una emoción o un sentimiento, valga la redundancia, muy especial con esa persona, eligen caminar juntos, toman una decisión de vivir juntos o de casarse, un ejemplo, por supuesto que su realidad va a cambiar. Hay una nueva realidad, basada ¿qué? En una decisión. Entonces, en este caso, las declaraciones que hacemos en nuestras vidas son o válidas o son inválidas. A veces hacemos declaraciones sobre realidades que no son ciertas, entonces las declaraciones pierden valor. Y ahí lo que tenemos que hacer básicamente es ser consistentes con el comportamiento y otorgarnos autoridad para poder tomar las decisiones. ¿Qué quiere decir todo eso? Que a veces nosotros sentimos que no tenemos el poder para tomar una decisión y le otorgamos el poder a otro. Entonces, cuando nosotros no tenemos la autoridad para tomar una decisión, pues listo, la decisión es del otro. Pero es diferente cuando nosotros nos desempoderamos, o sea, nos quitamos el poder y se lo otorgamos a otras personas. ¿A dónde vamos con eso? ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos tenido que tomar una decisión y otras personas las han tomado por nosotros? Entonces hay que retomar esa autoridad sobre nosotros mismos para poder tomar esas decisiones. Y aquí, básicamente, entremos, bueno,
al contexto filosófico del estoicismo con respecto a la toma de decisiones sobre aquello que yo tengo control y sobre aquello que no tengo control. Entonces, primero me gustaría definir el tema del estoicismo. Y es que es una doctrina filosófica, como dice ahí en el slide que les estoy proyectando, que practicaba el dominio de las pasiones que perturbaban la vida valiéndose de la virtud y de la razón. Vamos a la vida misma. Por ejemplo, cómo alcanzar la felicidad, cómo obtener, no sé, sabiduría prescindiendo de comodidades, hablaba sobre los materiales, los bienes materiales, la fortuna, y básicamente se basa y tiene una estricta relación también con la moral, con los valores, con la ética. Y esa escuela del estoicismo habla de Zenón de Sitio, año 301 a.C., y básicamente se denomina esa corriente porque ellos acostumbraban a reunirse en un pórtico de la ciudad. Y diríamos que esa palabra, su origen viene de estoicos, que significa pórtico. Entonces el estoicismo son una serie de pensantes que se reunían en un pórtico para conversar sobre aquellas posibilidades que los seres humanos siempre nos acompañan, ¿no? La felicidad, la sabiduría, aquello que queremos explorar. Y de ahí entonces ellos traen una serie de reflexiones y dicen, bueno, hay cosas que están bajo nuestro control y son nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestros valores, aquello que decidimos adoptar, o sea, nuestras decisiones. Y hay cosas que no están bajo nuestro control, que son exógenas, que son externas. Y recuerdo ahí a un profesor que tuve que se llama de apellido Kaufman, y él decía que la integridad en el ser humano íntegro, no, o sea, él define la integridad como el éxito más allá del éxito, y dice que el éxito no es el resultado, el éxito es definitivamente, más allá del éxito, es ser íntegro. ¿Y qué es ser íntegro? Es ponerlo todo cuando estás buscando un resultado, un objetivo, así el resultado no se llegue a dar por situaciones externas, te vas a sentir íntegro porque lo hiciste todo lo que podías hacer lo hiciste, toda la carne que tenías que poner en el asador, la pusiste. Pero hay elementos externos que no están bajo nuestro control y que debemos ser conscientes de eso. Entonces, volviendo otra vez a los estoicos, les quiero proyectar acá un algoritmo de ese modelo para que podamos como explorarlo, pero primero quisiera validar cómo vamos. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Cami. Sí, escuchamos Gracias. bien. Muy Gracias. bien, me encanta escucharlos. Me encanta que me respondan. Mil gracias. Cuéntame, Claudia. Claudia, ¿estás diciendo que sí? Eso. Ah, ok, bien. Como decía el chavito del 8. Qué lástima que nos hubieran quitado esa serie. Sí, el Para clásico. mí este entorno de estas decisiones o situaciones que se generan, simplemente es una palabra importante que es la envidia, que se genera en algunos seres humanos. Sí, interesante. Y mira que, por ejemplo, date cuenta que el Chavo no volvió a proyectarse en Colombia porque precisamente los herederos de los dueños de los derechos del Chavo tuvieron algunas diferencias con las programadoras. Y entonces, date cuenta, nosotros no estamos viendo el Chavo porque hubo una decisión, una toma de una decisión, una negociación previa que la antecede. Y este es el resultado, no estamos viendo el Chavo. O sea, todo está generado siempre en toma de decisiones. Entonces yo quiero proyectarles acá. Sucede que tenemos un asunto, el que ustedes quieran. Corporativo, vida personal, familia,
emprendimiento, negocio, profesión, pónganlo en el ámbito, dominio o área que ustedes consideren que les corresponda. Y ustedes simplemente dicen, ok, tengo un asunto o una situación. La primera pregunta es, ¿está bajo tu control? Entonces, ¿eso que está sucediendo está bajo mi control? Porque a veces se elevan los niveles de estrés sobre situaciones que nosotros no podemos influir. O sea, esto no está bajo mi control, entonces, ¿cuál es el paso a seguir según los estoicos? Ok, está bajo tu control. Sí. No. Si es no, no tiene nada que ver contigo. Por lo tanto, podríamos decir que el resultado puede ser ajeno a tu voluntad. Pero si es algo que sí está bajo tu control, entonces yo paso a, ok, concierne a alguna virtud. Y cuando hablo de alguna virtud, me refiero mucho a los valores que nos acompañan a nosotros. Cuando vamos a tomar nuestras decisiones, ¿qué nos diferencian de otras personas? Nuestros valores. Aquello que hemos aprendido en la vida y que hace parte de nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces, podemos decir, ¿esto que está sucediendo está bajo mi control? Sí. ¿Concierne a una virtud? Diríamos que sí concierne a una virtud. Ok, entonces ten en cuenta que para que tomes esa decisión debe aparecer la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia. Ahora, si no concierne a una virtud, es indiferente, entonces puede ser que la decisión te conlleve algo agradable o algo desagradable. Si es algo agradable, entonces elígelo a menos y que no, o sea, toma una decisión favorable al menos que no entre en conflicto con tus valores o con tus virtudes. Si es algo desagradable, también evita que entre en conflicto con tus valores y con tus virtudes. Porque a veces hay que tomar decisiones que no nos agradan de la realidad. ¿Sí? Ahora, desglosémoslo un poco más. Si está bajo mi control, quiere decir que el esfuerzo depende de mí. Si no está bajo mi control, entonces el objetivo externo no depende de mí porque interfiere en situaciones exógenas. O sea, ¿qué es lo que sí depende de mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer al respecto? Y sobre aquello que no, pues simplemente debo ser consciente de que ese resultado u objetivo, pues tiene algunas situaciones exógenas, situaciones que vienen de afuera que pueden influir en el resultado. Ahora, si el asunto sí depende de mí y tiene relacionamiento o no tiene relacionamiento con alguna virtud o algún valor que me acompañe, yo debo entender que debo tener la capacidad de determinar el mejor curso de acción en esa circunstancia difícil. Y diríamos que a eso le llamamos sabiduría. El coraje tiene que ver con la determinación para hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros nos ha faltado coraje para tomar una decisión sabiendo que estaba bajo nuestra responsabilidad? La templanza tiene que ver con la mirada más interior que se ocupa de controlar sus propios excesos. Diríamos que esa templanza tiene que ver como con la coherencia, ¿no? O sea, esos valores me acompañan y cómo los puedo sostener sin salirme de ahí. Y la justicia, pues obviamente relacionada con, en cierta manera, yo lo relaciono con la equidad, ¿no? A cada cual lo que fuere, porque a veces tomamos decisiones que posiblemente no pueden estar muy acompañadas de la justicia como tal. Ahora, vámonos a algo que no concierne con una virtud. Supongamos que si es algo agradable, tiene que ver con salud, riqueza, educación, placer. Si es algo desagradable, posiblemente tiene que ver con enfermedad, pobreza, ignorancia, el dolor. Hay decisiones que tenemos que tomar que no son agradables para nosotros y simplemente es entrar a desglosarlo de esa manera para ver qué utilidad le podemos sacar. En últimas,
Y en resumen, ¿qué es lo que dicen los estoicos? Es que yo no le puedo entregar mi felicidad a aquello que yo no puedo controlar, que debo enfocarme más en la inmensa capacidad que tiene el ser de hacerse cargo sobre aquello que sí puede controlar o sí puede o sí tiene injerencia sobre eso. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Es posible que en este momento la situación de las personas que viven, digamos, acá, Colombia, en cualquier país, esté fuera de su control, pero es posible que acciones propias frente a qué hacer al respecto sí pueden estar bajo su control, y ahí es donde hay que actuar con sabiduría, con templanza, con coraje. Ahora, vamos a suponer que estamos frente a una situación en particular y necesitamos como tener una manera o una herramienta que nos ayude a construir ese futuro basado en una decisión. Y para eso quiero compartirles una metodología que se llama el análisis morfológico, que es un método que ya tiene sus años, pues es del siglo pasado, creado en 1969 por un astrónomo, el señor Fritz Zwicky, y es relativamente sencillo, pero diríamos que ese método analítico nos puede dar como un poquito de orden para trazar algunos aspectos. Este formato de análisis morfológico, perdón, ustedes lo van a encontrar para aquellos que son inquietos o inquietas, les gusta pues, profundizar en los conceptos. Hay una página que se llama Open Mind, o también la pueden encontrar como Open Cards, y ellos tienen una serie de formatos que son gratuitos, son de uso público, y dentro de esos formatos está este de análisis formológico, que es una forma de trabajar visualmente, con pensamiento visual, eso es visual thinking, frente a una situación o un problema, porque ellos sostienen que nosotros tenemos un pensamiento, bueno, las personas que han escuchado sobre programación neurolingüística y esto, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo es racional, el hemisferio derecho es más relacionado con lo visual, con lo artístico. Muchas personas tenemos ese relacionamiento muy acentuado, y para algunos, para el desarrollo de problemas, es mucho más fácil hacerlo de una manera visual. Entonces estos formatos te ayudan como a jugar visualmente en cómo puede llegar a funcionar. Estoy proyectando la descripción de la herramienta simplemente para que podamos darle mayor contexto. Entonces, este análisis formológico, como les decía, fue creado por el astrónomo Zwicky, y él habla básicamente de cómo puedo explorar de manera sistemática futuros posibles, partiendo de combinaciones resultantes entre variables estratégicas, construyendo de esa manera posibles escenarios de futuro. Normalmente en administración hablamos de si estamos planeando algo a X años, debemos pensar en cuáles serían los escenarios posibles. Y hay escenarios que como las maticas silvestres se dan por naturalmente, pero también hay escenarios que pueden ser negativos o algunos escenarios que pueden ser fantásticos. Entonces, ¿cómo puedo yo proyectar una decisión que necesito tomar basado en posibles o futuros escenarios? ¿Cómo lo puedo? ¿Cuál sería la mejor combinación? Entonces, el escenario en sí ofrece una descripción rigurosa de lo que sucede y de lo que podría suceder en el sistema y sus alrededores, evidenciando oportunidades. Entonces, tengo una oportunidad, ¿qué puede llegar a pasar? Soñemos, ¿no? En este posible escenario basado en esa oportunidad. Pero también hay amenazas y opciones a las que nos enfrentamos para tomar decisiones estratégicas. Y sobre eso nosotros podemos entender que pueden haber escenarios que no son tan favorables. Entonces, ¿qué características debe tener un escenario? Debe ser coherente, pertinente, transparente y verosímil. Cuando hablamos de coherente, sus componentes están ordenados de manera lógica. Cuando hablamos de pertinente, sus componentes guardan relación con el tema. O sea, esto que estoy hablando en ese escenario, pues tiene que ver con lo que es la decisión que tengo que tomar. Transparente es que se debe entender fácilmente. Y esto lo podemos hacer en familia si es que necesitamos tomar una decisión.
o lo podemos hacer con un equipo de trabajo. Y verosímil es que se pueda definitivamente cumplir, que pueda suceder. O sea, pierde veracidad si estamos planeando un escenario que definitivamente sabemos, eso no se va a dar. Entonces, de alguna manera, hay cosas que a veces nosotros pensamos que no se van a dar, que no son verosímiles y a veces resultan que sí, pero sin embargo, hay que ser lo más aterrizado posible. Y aquí les traigo un ejemplo, digamos en este caso, corporativo. Entonces tenemos variables estratégicas, está servicio, tecnología, productos, marca. Estamos hablando de una organización o una unidad de negocio, sean ustedes emprendedores, independientes o trabajen en su área. Ustedes simplemente dicen, ¿cuál es la variable estratégica sobre la cual tengo que tomar esta decisión? ¿Cuál es su definición? Hay que definir cada una de esas variables, qué significa. Entonces, por ejemplo, acá dice servicio, poner al cliente y sus necesidades en el centro. Tecnología, soluciones digitales. Productos, soluciones escalables y fáciles de usar. Marca, posicionamiento como primera opción en el mercado. Son diferentes. Pero ustedes pueden hablar variables estratégicas de cualquier decisión que quieran tomar. Ejemplo, vamos a comprar casa. Ok, ¿qué variable estratégica están buscando? Estamos buscando que haya un componente ecológico alto, que haya mucho verde, y quiere decir que estemos relacionados con el campo y el medio ambiente. Ok, ¿qué otra variable? Que sea cómoda. Bien, ¿qué otra variable estratégica puede tener? Que quede cerca del trabajo y del estudio de los niños. No sé, diferentes tipos de variables que ustedes puedan poner y hay que especificarlas. Y se manejan, según esta metodología, 3 tipos de hipótesis. La hipótesis establecida como cuál es el posible estado futuro, qué podría llegar a pasar. Y los estados futuros, perdón, me adelanto un poco, normalmente los escenarios se propone que estén divididos en 3 elementos, como primero, más de lo mismo, o sea, que el cambio no va a ser mayor, vamos a vivir, va a tomar una decisión y no quiero que pase mucho, no quiero que cambie mucho, sino simplemente es una decisión que tengo que tomar y el posible escenario futuro es que nada cambia y sigamos viviendo una vida relativamente normal. Otro escenario puede ser, como dicen por ahí, reingeniería, o sea, borrón total y vamos a vivir algo completamente nuevo. U otro escenario puede ser, digamos acá se establece como somos Disney, o sea, algo maravilloso, algo mágico. Realizable, pero diríamos que el mejor de los escenarios, ¿no? Supongamos que tú necesitas cambiar de país, vas a tomar una decisión de irte a vivir a otro lugar. Ok, ¿qué quieres que pase? No, yo quiero tener otro lugar en donde viva igual de tranquilo como vivía en Colombia. Ok, más de lo mismo. No, yo quiero vivir en un lugar en donde sea completamente diferente a lo que yo vivo acá y voy a empezar de nuevo. Ok, borrón y cuenta nueva, borrón total. No, yo quiero vivir en un lugar en donde definitivamente viva como he soñado siempre querer vivir. Bueno, puede ser un escenario, somos Disney, por decirlo de cierta manera. Ahora me devuelvo. ¿Cómo podríamos diseñar eso de alguna forma? O sea, si establecemos las variables estratégicas que yo quiero que se tengan en cuenta y ponemos los 3 escenarios posibles, entonces comienzo a jugar sobre cuál sería la ruta ideal frente a cada variable estratégica. Si esta variable estratégica, digamos en este caso servicio, ¿qué pasaría si tengamos que rediseñar el servicio total? ¿Qué pasaría si definitivamente el servicio sea óptimo, un sueño, una maravilla, de experiencia para el cliente? ¿Qué pasaría si definitivamente no cambia necesariamente? ¿Sí? Y en este caso, frente a esas 3 hipótesis y frente a las diferentes variables estratégicas, establecemos un camino a seguir. O sea, puedo mezclar hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3 en los diferentes variables estratégicas
hacer una mezcla y establecer una ruta que me ayude a tener más clara la decisión que quiero tomar, o en su defecto, prever los diferentes escenarios que se pueden llegar a dar basado a la decisión que tengo que tomar. Entonces, este ejercicio, y aquí en el slide les ponemos como el ejercicio en blanco para que ustedes lo puedan llenar, se puede hacer con una decisión sencilla para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Necesito tomar una decisión que no es tan compleja y puedo utilizar este formato para que me ayude de alguna manera a establecer qué podría llegar a pasar y cuál sería la ruta más ideal con la cual me identifico. Entonces, me gustaría validar si es claro el ejercicio, ¿cómo les parece? Sí, es claro el ejercicio. ¿Con quién tuve para hacer? ¿Con Livia? Sí, sí. Perdón, Iván. Ok, Livia, Iván, gracias. ¿tú estabas proyectando pantalla o no? Sí, claro que Pues yo sí. no sé, ¿Tú, no tú la estás, vi. estás conectada por celular o por computador? No, por PC, por PC. No, no vi la Eh, presentación. ¿Los demás la están viendo o tampoco? Sí, señor. Sí, sí se está Sí, viendo. señor, sí, señor. Ah, Sí, sí, ok. la vemos. Ah, Sí se ve listo, la entonces soy yo. presentación. Listo. Pues sí, de pronto, rarísimo, o si de pronto tienes activada alguna cámara ahí o algo, no, creo que no. Qué extraño. De igual manera, esta presentación se la vamos a compartir. Para eso es importantísimo que diligencien la encuesta en el link que John les va a compartir en el chat. Ustedes linkean ahí, diligencian la encuesta, ahí les pedimos unos datos como el correo electrónico y esto. Y una vez ustedes diligencian la encuesta, yo en el término de los días les envío esta presentación para que ustedes la puedan tener. A veces me demoro unos días, pero siempre busco que de aquí al siguiente webinar siempre ustedes puedan recibir previamente el material del webinar anterior y lo pueden ahí teniendo como un material de consulta. Esto que les estoy proyectando se los compartimos con mucho gusto, pero les agradecemos que puedan diligenciar la encuesta. Levantaste la mano, Luz Marina. La bajaste. Ok, Gibi, por acá leo en el chat, escribiste ok, gracias. Jorge de Cúcuta, muy bien. Muy bien, dudas, inquietudes, reclamos, por favor, me gustaría escucharlos. No, duda no, que esto, lo de los escenarios se parece a lo del efecto mariposa, la película esa, ¿no? Sí, cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues yo me imagino, ya, entiendo de qué se trata el efecto mariposa, que mientras una mariposa aletea aquí, genera efectos hasta en lugares lejanos, pero me gustaría escuchar tu opinión. No, 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 es una película que vi hace muchísimo tiempo, la película es muy vieja, pero es como las situaciones de creo que es un muchacho, yo no recuerdo mucho, pero entonces, digamos, sale de la casa y si toma el lado izquierdo, entonces la película lo lleva a todo lo que le pasa, pero entonces hasta que, digamos, que le pasa alguna desgracia o se vuelve rico, pero entonces otra vez se devuelve y no, ahora sale por el lado derecho, entonces Ok. lo que le pasa y sí, entonces diferentes caminos que se muere o se vuelve rico o queda enfermo, bueno. Entonces, me acordé de eso dependiendo por donde uno coja, el escenario que coja, sí, entonces, ¿para dónde va?
Sí, mira que con tu intervención me traes una frase o algo que recuerdo de un maestro que me decía que de igual manera toda decisión que tomemos en nuestras vidas trae luces y sombras, o en su defecto trae pérdidas y ganancias. O sea, cuando yo tomo una decisión, voy caminando por un sendero y encuentro una Y, me voy por la izquierda, por la derecha, me voy por la izquierda, ¿por dónde voy? Si decido irme por la derecha, pues simplemente la ganancia es que voy a descubrir todo lo que hay en la derecha. La pérdida es que me voy a perder de lo que había en la izquierda. O sea, todas las decisiones que tomemos en nuestras vidas siempre van a conllevar a que hay algo de lo que nos vamos a perder. Entonces tenemos que vivir, diríamos que en sana tranquilidad con eso, ¿no? Porque a veces sucede que a medida que los años van llegando, las experiencias han sido vividas, los aprendizajes han sido consolidados, a veces nos quedamos pensando en decisiones no tomadas del pasado. Entonces, si yo hubiera tomado el camino de no sé, como tú decías, un camino diferente al que tomé, tal vez las cosas hubiesen cambiado y nos quedamos en ese eh, recordar sin fin que a veces no es tan bueno, ¿no? Entonces, no, toda decisión que tomamos trae algo que ganamos y posiblemente algo de lo que nos perdemos, pues. Cuéntame, Claudia, levantaste la mano. En el caso de cuando una persona está desarrollando su trabajo, sea cual sea, la falta de información, la falta de gestión, de trámite, ocasiona situaciones graves. Ya me pasó, la semana pasada incluso se perdió el tiempo en un trámite, nos llamaron a mi hermano y a mí, vayan, pero esa persona que llamó omitió decir, hey, perdón, después de Semana Santa, porque nosotros descansamos también en Semana Santa. Son cosas que los que están trabajando, sea cual sea el área o su desempeño, deben ser como ahondar, dar información completa en las cosas, ¿ve? Ser competentes en su trabajo, porque esto ocasiona problemas. Sí, Claudia, mira que el gerenciamiento de la realidad es el gerenciamiento de la información. A veces nosotros no tomamos decisiones acertadas por falta de información. Y la información es el gerenciamiento de la realidad. Entonces, ahora, es interesante, digamos, en el caso que nos traes, y es, si no me dicen la información, yo también debo estar en la condición de pedirla, porque debo gerenciar la realidad adecuadamente, ¿no? Entonces, es como para tomar esta decisión necesito saber si cuento con esto en específico. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Simplemente cuando tú vas a tomar una decisión, la pregunta siempre es, ¿cuáles son tus fuentes de información? Si las fuentes de información que te acompañan son las adecuadas, son fidedignas, son veraces, son completas. Entonces siempre nosotros debemos pensar, ok, ¿cuál es mi red de información? Porque a veces tomamos decisión, como decimos por acá, a la guachapanda, ¿no? Como de una manera ligera y nos pegamos unas estrelladas sencillas. Ejemplos sencillos como las personas que reservan un lugar por internet. Y casi siempre no, a veces suele pasar que las fotos que proyectan no son una realidad absoluta. Entonces tú ves un lugar hermoso para ir a vacacionar y cuando llegas ya te encuentras con algo completamente, ¿pero qué es esto? O sea, como el engaño, ¿no? No, yo debo ampliar mi fuente de información, qué comentarios hay sobre el lugar, hay personas que ya visitaron el lugar, cómo lo recomiendan, no lo recomiendan, hay que como explorar un poco más. Entonces, eso es un ejemplo sencillo, pero es eso, muchas decisiones que tomamos a veces no son las mejores porque las fuentes de información no fueron las adecuadas o no fueron suficientes, básicamente. Muy bien.
Bien, bueno, creo que mi querido amigo John, ¿estás por ahí? Claro que sí, mi doc. Ok, Qué pena. ¿me puedes compartir, si eres tan amable, John, el link de la encuesta para compartirlo en el chat para que podamos ver si lo pueden linkear fácilmente? En este instante acaba de publicar John el link de la encuesta. Entonces pueden hacer dos opciones, o pararse ahí encimita, darle doble clic para que los lleve a la encuesta, o copiar y pegarlo en el buscador de la página web, como un URL, o sea, como si estuvieran buscando esa página, y los va a enviar a la encuesta para que ustedes la puedan diligenciar. Entonces, me encantaría validar si lo vamos haciendo para simplemente ver si hay personas que están ingresando y estar tranquilo que la pueden diligenciar sin ningún problema. Voy a dejar de compartir pantalla, permítame un segundo. Ya abrí la encuesta. Perfecto, ya pudiste entrar. Bien, hay 2, 3 preguntas, 4, creo que 4 o 5 preguntas. Y para nosotros es muy importante que nos escriban cuál fue la experiencia de este webinar, cómo les pareció, qué oportunidades de mejora tenemos, de tal forma de que cada vez podamos ir mejorando en ese aspecto. Y a vuelta de correo, entonces les enviamos con todo gusto el material de este webinar. Pero entonces, antes de cerrar, me gustaría escuchar a un par de personas que me puedan dar feedback. ¿Cómo les pareció este espacio? ¿Cómo se van? ¿Qué aprendizajes se llevan? Doctor Iván, hoy están muy tímidos. Sí, Todos. súper tímidos. Iván, aquí solamente una pregunta. No sé qué es Cuéntame. pispicia. ¿Pispicia qué es? O no lo escuché o es un distractor. No te puedo decir la respuesta. Pero es que no Dice sé, que pero cuál de los siguientes no es una virtud, y como no sabemos, esa no es la virtud. Ok. Miren, si pues ustedes sí, vieron, pero según los estoicos, la pispicia, si no, sí, pero bueno, a ver qué es. Es como, no es, es como el pispis. la pispicia es un término paisa. Me acuerdo mucho que mi padre lo utilizaba, mi padre era caldense, y pispicia es como cuando la persona está despierta en la jugada, como esa malicia indígena, esa pispicia. Exactamente igual. No, Bueno, no pude abrir el link. Jimmy, ¿no Doctora, pudiste? Y a mí tampoco pues no me deja Johncito, hacer por favor, personalmente no pude tampoco. abrir el link. Ya No yo me lo parece mandé, tampoco como cuadro para ver el Doc, link. yo lo pude ¿me pueden, mandar. por Señor. favor, ¿me pueden, por favor, confirmar la Es cuenta mejor, de correo en el chat para yo enviárselos? es mejor Las copiar, ¿no? Perfecto. Sí, las personas que no lograron abrirlo, por favor, pásenos el correo y con mucho gusto les enviamos el link. Ahí en el chat pueden escribirlo para que puedan ingresar sin ningún problema. Yo tengo un problema, a mí me toca decirlo por acá porque no me abre el cuadro digámoslo así, de la videoconferencia, no me lo abre. Entonces me toca decirlo así, a ver si me hacen el favor y me lo pueden enviar. Claro que sí, esperad un segundo y ya acá te lo tomamos, Cami. ¿Cuál es? Gracias. Es Camilita
Sí. Raya al piso, Camilita, raya al piso, urbano@hotmail. urbano, @hotmail. Sí, señor, gracias. Ok, espérate. Hotmail. Permíteme un segundo. Listo, ya te lo envío, Cami, y me confirmas por favor si lo recibes, ¿vale? Ok, ya reviso, gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Les mando un gran abrazo. Espero que disfruten el resto de esta noche. Gracias, John, por la invitación. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Cuídense a todos. mucho, por favor. Muchas gracias, Iván, muy amable. Gracias. Feliz Hasta luego. noche. Interesante el tema. Gracias. Aprendí mucho. Muchas gracias, Qué doctor bueno, Iván, a gracias. todos los Muchas participantes, muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos informándole de nuevos webinars, nuevas capacitaciones, informarle a sus amigos asociados para que participen. Es importante para nosotros que participen. Son actividades de la cooperativa, de educación, de nuestros crecimiento personal. Esperamos que haya sido de su agrado. Al doctor Iván, muchas gracias. A todos ustedes una feliz noche. Y ya procedo a enviarles el link de la encuesta a través de la cuenta de correo. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y cuídense mucho. Muchas gracias. Doctor Iván, una Bien. feliz noche. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Cuídate mucho.